justicia social. Bueno, muchísimas gracias. Esta noche vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, así que tenemos un poquito de antecedentes históricos de la nueva regulación y bueno, más o menos qué es lo que nos viene a traer esta nueva ley. Como recordarán todos, el 30 de diciembre del 2020 se sancionó en el Congreso la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como IVE. Este paso fue la síntesis de una demanda histórica de los movimientos de mujeres, recuperada por un Estado que toma la decisión política de jerarquizar en la agenda de género y de diversidad. El 24 de enero del año 2021 entra en vigencia y en agosto de ese mismo año se reglamentó la Ley 27.610 que amplió de este modo los derechos vinculados a la interrupción del embarazo. Esta ley regula el derecho a la interrupción y a la atención post-aborto de todas las personas con capacidad de gestar en todo el territorio nacional de forma gratuita y en todos los sistemas de salud, ya sean sistemas públicos, obras sociales y también prepagas. Un poquito para entender, digamos, existen 4 grandes modelos de regulación del aborto en el mundo y estos son el de penalización total, que quiere decir que prohíbe el aborto en todos los casos sin ninguna excepción, el sistema de causales o permisos, que era el sistema que nosotros teníamos antes de esta ley, que lo que hace es más o menos, digamos, establecer una regla general que es la prohibición del aborto, pero lo permiten determinadas excepciones y o circunstancias llamadas causales o permisos. En el Código Penal están contempladas como el aborto terapéutico y el aborto eugenésico. El eugenésico es en los casos de violaciones y el terapéutico es cuando corre peligro la vida de la mujer gestante. Que acá me parece importante resaltar que es en los casos de la mujer gestante y no de la mujer embarazada, ¿no? Como pequeñas cuestiones conceptuales que probablemente después vayamos a abordar un poco más. También existe el modelo de sistema de plazos que habilita el acceso al aborto a voluntad de la persona gestante realizado hasta determinado momento de la gestación. Es el sistema que tenemos actualmente y el sistema mixto que habilita la práctica de interrupción del embarazo de manera voluntaria hasta determinado momento de la gestación y luego de ese plazo se prevén causales de legalidad para la realización del aborto. ¿Qué es la interrupción voluntaria del embarazo? Es el derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional, sin tener que explicar los motivos de su decisión. ¿Qué se necesita para acceder a esta práctica? La voluntad, muchachas. Ni más ni menos que la voluntad y la firma del consentimiento informado. Esto suele pasar en muchas intervenciones y en muchas prácticas. El consentimiento informado, más que nada, lo que quiere dejar bien en claro es que la voluntad de la persona que se va a realizar esta práctica en particular, pero también sucede, como dije antes, en muchas prácticas, es que, digamos, existe consentimiento y que esa voluntad no fue viciada, ¿sí? Es decir, que no hubo influencias, presiones y sobre todo que ha contado con información que es clara y que le da todas las posibilidades de conocer cuáles son los riesgos a los que se va a someter si es que existen durante la práctica, ¿sí? El consentimiento informado es personal y nadie puede ser sustituido en el ejercicio de este derecho, ¿sí? Es algo que lo tiene que manifestar la persona que se va a someter a la práctica. No puede venir un tercero a manifestar este consentimiento, salvo algunas circunstancias, como son los casos de las personas que son menores y que tienen que acceder a prácticas sobre su cuerpo. ¿Qué derecho tienen las mujeres y las personas gestantes en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo? Recibir atención que es totalmente gratuita, tanto en el sistema público como en obras sociales y prepagas, acceder a la práctica en un plazo máximo de 10 días corridos desde que la solicite. Esto a mí me parece que es fundamental porque cuando una va en busca de una interrupción, el tiempo y todo lo que eso genera en el cuerpo, en la persona, en su psiquis y demás, es muy pesado. Recibir del personal de salud un trato digno y respetuoso de su autonomía, que se garantice la privacidad en la consulta, la confidencialidad de toda la información vinculada a la atención, recibir atención de calidad, recibir información que es actualizada, comprensible, veraz
y brindada sobre todo en un lenguaje que sea accesible a las personas, porque muchas veces pasa digamos, dentro del ámbito médico, también reservado al ámbito del derecho, que la información o los institutos son tan técnicos que vos te quedás ahí, viste, de cara mirando al profesional sin entender absolutamente nada, y muchas veces por, digamos, el capital cultural que tengas o el nivel social y económico del que vengas, hacer una pregunta puede generarte o vergüenza o pudor y terminas no haciéndola. Entonces, del otro lado, el profesional tiene que tener todas esas herramientas para abarcar la situación y para poder bajar todo ese contenido técnico a un lenguaje que sea sencillo y claro, donde a la persona no le queden dudas, miedos y más bien toda esa información contenga. Recibir atención de salud a lo largo de todo el proceso, información sobre los distintos métodos anticonceptivos, recibir métodos anticonceptivos de forma gratuita y sobre todo contar, si es que así lo desea la persona, con apoyos de personas de su confianza durante el proceso de atención. Esto también es sumamente importante porque en un estado de tanta vulnerabilidad y de tanta exposición, probablemente vos tengas la contención desde el lado de la información, de las personas que son conocedoras de los temas, pero hay algo del plano de lo afectivo y de la vulnerabilidad que qué mejor que sea acompañada por tus seres queridos o quien vos elijas para transcurrir todo este proceso, ¿no? Después, digamos, hay dos líneas en todo esto y qué es lo que más o menos viene a cambiar la ley 27.610 y en el tipo de regulación, es que se habilitan dos cosas, ¿no? Por un lado es esto que yo mencionaba como IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, y por otro lado queda contemplado lo que se denomina las siglas ILE, que es la interrupción legal del embarazo. Esto que les hablaba del sistema mixto, ¿no? Por un lado va a estar la voluntad de la mujer gestante o de la persona con capacidad de gestar hasta la semana 14, que tenga la voluntad y que firme su consentimiento para acceder a la práctica. Y por otro lado van a estar contempladas también las otras dos opciones, ¿no? Que yo les comentaba que estaban en el Código Penal, que pasado ese plazo, ¿no? De las 14 semanas, quienes tengan una condición eugenésica, es decir, que hayan quedado embarazadas producto de una violación, o bien su cuerpo y su salud corra riesgo, el de la persona gestante, entonces en esos casos, luego de las 14 semanas, igualmente van a poder acceder. Por eso existe esta diferenciación entre IVE y ILE, ¿no? En siglas. Y te hago una pregunta, Negra, no sé si esto lo sabes, pero bueno, he conocido un caso cercano de alguien que sí le había sucedido. ¿Qué pasa cuando a partir de los estudios que se hacen, digamos, prenatales en un embarazo, se conoce el hecho de que posiblemente la criatura, en el caso de nacer, digamos, este bebé, vaya a tener un montón, digamos, de problemas, de patologías, de enfermedades, o en el caso de, por ejemplo, los niños acéfalos, digo, es una opción. Es que no corre riesgo por ahí el cuerpo de la madre, pero sí se puede. Es que justamente, se sabe. es que justamente con esta ley, con la 27.610, la persona gestante no tiene que brindar absolutamente ninguna explicación de por qué quiere interrumpir el proceso gestacional o el mal llamado embarazo, ¿sí? O sea, ya sea porque se hizo previamente estos estudios, que igualmente estos estudios son de alta complejidad y son carísimos y no son de acceso para cualquier persona, sino que son más bien reservados para estratos sociales más altos, con prepagas y demás cuestiones. En fin, o sea, si estás dentro de las 14 semanas, que es lo que viene a contemplar esta ley, no importa. Digamos, si tu motivo fue la ausencia de deseo o el hecho de conocer estas circunstancias. ¿Pasadas las 14 semanas? Y pasadas las 14 semanas, lo que la ley contempla es la interrupción legal. En esos casos sí va a ser si corre riesgo la vida de la persona gestante o si fue producto de una violación. ¿Sí? Okay. O sea, eso tiene que estar claro, porque lo que viene, digamos, a zanjar, ¿no? En tantas luchas y tantos debates morales que trajo, digamos, como el correr del tiempo y llegar a obtener esta ley, es justamente esto, ¿no? Que no hay que brindar explicaciones, ¿no? Y no se pone en la mesa si hay deseo, si digamos no hay deseo, lo dije al revés.
¿sí? Y ese deseo puede estar forjado por 3 millones de razones, o sea, por el desinterés, porque no es el momento, porque son razones económicas, o también sacarle la carga moral y la culpa a conocer condiciones así y no querer afrontar una situación por el estilo, maternar desde ese lugar. Como que es importante, ¿no? El temita de las explicaciones frente a una decisión del estilo. Después hay otro apartado, otra página en todo esto que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes a la hora de solicitar la práctica de manera autónoma. Esto más que nada tiene que ver con una vieja reforma del año 2015 en el Código Civil y con la autonomía de las personas. Y todos sabemos, porque lo hemos hablado acá, si no se los volvemos a contar, que en el caso de los adolescentes de más de 16 años, es decir, entre 16 y 18 años, pueden acceder a la interrupción voluntaria o a la interrupción legal, ¿no? Sin necesidad de estar asistidos, ya que son consideradas personas adultas para decidir sobre el cuidado propio del cuerpo, ¿sí? Para cualquier intervención entre 16 y 18 años, las personas son autónomas, pueden elegir libremente qué quieren hacer sobre sus cuerpos. En el caso de adolescentes entre 13 y 16 años, pueden en general acceder sin necesidad de asistencia, pero hay algunos casos que son muy particulares, que es cuando la realización de la práctica implica un peligro grave para la salud o para su vida. Entonces, en ese caso, sí es necesario que sean asistidos por algún referente afectivo, por alguna persona que ejerza de forma formal o informal roles de cuidado. Y en el caso de los niños menores de 13 años, pueden acceder siempre con la asistencia de personas que ejerzan formalmente los roles de cuidado, personas allegadas y referentes afectivos, ¿sí? A su vez tienen que firmar un permiso, como en el caso de padre, madre, tutor o encargado, como era antes, digamos. Tienen que demostrar que tienen esa calidad en cuanto a la referencia afectiva o al rol de cuidado. No, está bien, pero digo, tienen que firmar, además, tienen que firmar, por su como si vos, qué sé yo, menor de edad se va a hacer un tatuaje, tiene que firmar el encargado, digamos, ya sea el padre, madre, la persona que esté a cargo de eso. Va a estar en el lugar del consentimiento, lo que hablábamos al principio, cuando yo te contaba que lo único que necesitas para acceder es estar dentro de esas 14 semanas de gestación y firmar el consentimiento informado. Bueno, en este caso es lo mismo, solo que tu voluntad va a ser suplida por una persona que va a estar a tu cargo, porque estás en calidad de niño. Ok, perfecto. ¿Sí? No va a pasar eso entre 13 y 16, siempre que tu vida no corra riesgo, y tampoco va a pasar entre los 16 y 18, ya que es considerado mayor de edad. Se entiende autónomo para decidir sobre su cuerpo. No es mayor de edad, pero sí para las prácticas se lo considera autónomo, ya sea un tatuaje, hacerte una operación estética o acceder a este tipo de prácticas. Esto lo levantan del Código Civil. Bien, objetores de conciencia, ¿qué tema? Mamadera. Si bien los y las profesionales de salud que intervienen de manera directa en la interrupción del embarazo tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia, es decir, ¿qué significa esto? No realizar la práctica de interrupción debido a sus profundas convicciones personales, tienen siempre la obligación de informar sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la interrupción legal del embarazo, y derivar de buena fe y en forma inmediata a otro profesional que garantice la práctica, ¿sí? Incomprobable. No, ¿esto qué quiere decir? Vos llegás de repente a una institución pública o privada, ¿no? Obra social, centro público, prepaga, y hay un objetor de conciencia que es el primero que te atiende y una persona que no lo es. Automáticamente te tiene que derivar. No, eso sí, obviamente lo entendí, lo que quiere decir, digo que es incomprobable que realmente te diga toda esa información, que te derive, y en el caso que te derive, que no te coma el coco, digo, porque una mujer que está atravesada por toda esa situación, digamos, tenés un montón de capacidad de manipularla en tal caso. Es que ahí es donde aparece, donde, digamos, se pone en jaque esta cuestión de la buena fe, porque, digamos, por este pequeño vacío, esta encrucijada que hay entre lo que yo pienso, mis profundas convicciones, que mayormente son religiosas, ¿qué hago con eso desde el lugar de poder saber qué tengo, ¿no? Cuando vos acudís a mí? Entonces, ahí es donde queda, digamos, donde se genera ese conflicto. Ese vacío legal.
Sí. Sí, ese conflicto en el que, digamos, si la persona tiene que consentir libremente, ¿qué tan libremente va a poder consentir si una persona lo llena de información que no debe, ¿no? Sí, además, digamos, lo que hablamos siempre acá en Estación y esta cuestión de que la única ley, o sea, al menos que yo sepa que tiene objeción de conciencia, es esta. Digo, ¿dónde la viste que cualquier ley, digamos, que se rige dentro de la sociedad que vivimos, se permite la objeción de conciencia? Digo, le paso por encima a alguien con el auto, objeción de conciencia. ¿De qué estamos hablando? ¿Entendés? Igual yo no me acuerdo en qué columna o si había sido por algún tema de la semana, esto lo hemos hablado. Sí, lo hemos hablado acá en el piso. Sí, pero hemos hablado de que digamos, ok, está bien. Hay espacio para la objeción de conciencia y contemplar estas profundas convicciones. Que me mata lo de profundas convicciones, puede ser cualquier cosa. Pero si en esa institución hay un único profesional que es objetor de conciencia, igualmente lo tiene que hacer. ¿Sí? Porque prima la buena fe y el derecho de la persona que quiere acceder. ¿Sí? Ujú. Esto es importante y también en los casos donde es eugenésico o es terapéutico, es decir, es violación o corre riesgo la persona, no hay lugar para la objeción de conciencia. ¿Sí? Y ahí es donde aparecen también un montón de encrucijadas respecto a los maltratos, los abusos de poder, en fin, o sea, un montón de situaciones que son abusivas y que se viven dando y se van a seguir dando por más de que hoy tengamos una ley que es completamente distinta, aunque tengamos una ley, mejor dicho, ¿no? Porque antes había un sistema de prohibición casi que total. Y también es importante saber que en las instituciones no cualquiera puede ser objetor de conciencia. Van a poder serlo solamente los médicos que van a llevar adelante la práctica, que van a intervenir sobre tu cuerpo. Van a ser los médicos, van a ser las personas que van a estar en el quirófano, que por lo general es la misma. Sí, es la médica y es la persona que va a atenderte en el quirófano. Es un grupo en realidad, pero generalmente son las mismas Sí, personas. pasás por un quirófano, digo, pues si abortás con misoprostol en tu casa o en cualquier lugar, ni siquiera tenés que pasar por un quirófano. Exactamente, sí. Depende de la práctica, que, bueno, de ese tema yo no voy a hablar, pero depende del método que elijas, puede ser uno o puede ser el otro. Yo me quedé más que nada con, digamos, con esta postura del terapéutico, ¿no? Que también, o sea, no puedes objetar conciencia si sos la única persona que estás. Y lo tenés que hacer porque el tiempo es clave en una situación así, porque la persona puede morir o puede tener complicaciones muy graves y que sin embargo juegan todas estas profundas convicciones, ¿no? Me quedé pensando más que nada en eso, pero bueno, no pueden ser objetores quienes no realicen directamente la práctica de interrupción y estos son los casos de los que realizan las ecografías, lo que toman las personas que toman la tensión arterial o la temperatura, es decir, los enfermeros, quienes realizan el seguimiento post-aborto, dispensa de medicamentos, anestesias, entre otras cuestiones. Si bien hoy el panorama legal es muchísimo más claro, aunque hay grises, porque a todos nos sigue dando bronca que exista esta figura, y siguen sucediendo abusos de poder, es importante saber que se pueden denunciar todas estas prácticas abusivas y se pueden hacer al menos en 2 lugares que no tienen nada que ver con el ámbito de la justicia, aunque también se puede acudir ahí, que son la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo. Esto es gratuito y es en línea, es una página, es un formulario, simplemente hay que completarlo y luego vas a tener novedades para ir a una eventual mediación. Y en la Superintendencia de Servicios de Salud, que regula y controla las obras sociales, nacionales y entidades de medicina prepaga para garantizar los derechos de los usuarios y las prestaciones en temas de salud. Y para mayor información al respecto, cuentan con la línea que es el 0800 del Ministerio de Salud de la Nación, que es 0800-222-3444. Y también la línea 144, que esa la conocemos todos. Va a haber información al respecto y va a haber otra información que es más de acompañamiento para acudir a la práctica. Hermoso, Negrita. Me quedé esperando a ver si venía algo más. Por supuesto, hermoso, no porque estemos hablando
Divino, un de tema... cosas brillosas, tremendas. Una alegría. Que sea una alegría, sino hermoso, porque me pareció muy completa la información y muy necesaria tenerla y tenerla fresca, porque como siempre, por más que se supone que todos sabemos de nuestras leyes y debemos estar al tanto de lo que sucede, mucho más con una ley que fue tan controversial, como es en este caso lo que la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, como es llamada comúnmente la ley del aborto, la realidad es que no estamos todos todo el tiempo empapados de la información al día, y está buenísimo que se puedan saber estas cosas y tener estos recursos a la hora de, necesitarlos, por supuesto. Es que sí, nosotros teníamos como la visión, viste, de la lucha por el derecho y la conquista, lo que han sido las marchas por el Ni Una Menos, Día Internacional de la Mujer, lo que fue en algún momento y sigue siendo la marea verde, o sea, mucha militancia en territorio, porque el panorama antes de tener esta ley era muy desolador, era clandestino, perdimos muchísimas mujeres por no tener esta ley. Y sin embargo, ahora que la tenemos y que si esto se reglamentó en agosto del 2021, van a ser casi ya 2 años que tenemos esta ley. Incluso nos pasa que si no sucede en nuestro entorno o algo de cercanía, o si no trabajamos en el tema, hay un montón de cosas que las desconocemos, que son más bien de la práctica, porque esto es puramente legal, ¿no? Que no es menor, es necesario saberlo, conocerlo para defenderte, pero hay un montón de cosas que también, viste, todavía no se hablan abiertamente en los medios de comunicación. Por eso es que es tan importante. Gracias, Negrita.